Vamos a hablar acerca de la codificación de fase y frecuencia en esta serie de videos sobre los principios teóricos de resonancia magnética. La resonancia magnética, como ustedes saben, se basa en el principio de los átomos de hidrógeno, en el cual los átomos de hidrógeno que están en nuestro cuerpo, cuando los exponemos a un campo magnético muy potente, se alinean en el sentido paralelo y antiparalelo, la mayoría en el sentido paralelo, en la misma dirección del campo magnético V0 que estamos aplicando. Si nos vamos con más detalle al átomo del hidrógeno, sabemos que el átomo del hidrógeno, cuando lo exponemos a un campo magnético, empieza a precesar o a girar en una dirección dada en alineación con el campo magnético dado. Y es justamente esa capacidad que tiene el átomo de hidrógeno de precesar lo que vamos a utilizar para estudiar lo que es la frecuencia y la fase. Entonces, bien, tenemos una secuencia que va a aplicar un pulso de 90 en un gradiente de selección de corte. Entonces sabemos que existen tres gradientes que el equipo va a poder utilizar, que son el gradiente de selección de corte, el gradiente de selección de frecuencia y el gradiente de selección de fase. Cada uno de estos gradientes pues lo vamos a ver representados en el diagrama de la secuencia. En este caso tenemos una secuencia que va a ser un pulso de 90 y un pulso de 180. El gradiente de selección de corte lo que nos va a decir es en cuál corte nosotros nos vamos a ubicar. Y en ese corte vamos a obtener una serie de datos que se van a almacenar en una cosa que se llama el espacio K, que sería este recuadro gris de acá, en donde vamos a tener en un lado la información de codificación del gradiente de frecuencia y en otro lado la codificación del gradiente de fase. Entonces, ¿qué pasa cuando en el equipo el paciente está adentro y tenemos solamente aplicado este pulso del gradiente de selección de corte? Pues nuestros hidrógenos, pongan atención, van a empezar a girar en este sentido. Muy bien, entonces, en el siguiente paso, ¿qué pasa si nosotros aplicamos un gradiente de codificación de frecuencia? Pues la codificación de frecuencia es la que nosotros nos va a dejar capturar nuestro eco en el tiempo eco dado y nosotros vamos a poder entonces aplicar un gradiente de frecuencia de izquierda a derecha, en donde una parte del gradiente va a ser mayor y otra parte del gradiente va a ser menor. Entonces, eso lo que va a provocar es que los espines de hidrógeno de un lado empiecen a girar mucho más rápido que los espines de hidrógeno del otro lado. Y lo vemos así. Noten cómo los espines que están más a la derecha giran más rápido y los espines que están a la izquierda giran más lento. Entonces, esa señal nosotros la vamos a poder medir de esta manera. Esta señal es una señal análoga continua que luego tenemos que digitalizar. Y esa señal lo que tiene es toda la suma de todas las frecuencias que están experimentando todos los hidrógenos, los lentos y los rápidos. Y nosotros, entonces, por medio de la transformada de Fourier, descomponemos esa señal en cada una de esas frecuencias lentas o rápidas que tienen los espines. Y los podemos ver representados entonces de esta manera. Los espines que tienen una frecuencia más rápida y los espines que tienen una frecuencia más lenta. Entonces el equipo sabe correctamente qué señales van a la izquierda y qué señales van a la derecha, dependiendo de esa frecuencia o esa rapidez de la frecuencia con que están girando los espines en el plano de frecuencias. Ahora bien, esa señal entonces en el tiempo nos va a dar una intensidad de color. Y esa intensidad de color viene representada por otro factor. Pero entonces el equipo lo que hace es ordenar esos colores dependiendo de las frecuencias. Sin embargo, la señal que nosotros estamos midiendo, véase que sube y baja, no es un eco constante. Esta subida y esta bajada entonces hace que nuestra señal más o menos se vea así. Y al aplicar la transformada de Fourier y descomponerlo en frecuencias, nosotros obtenemos solo una parte del contraste que queremos, en donde vamos a poder ver que los colores se van a ordenar por columnas, dependiendo de su frecuencia, pero esto no nos forma una imagen como nosotros decíamos. Entonces nos vamos a devolver un poco, vamos a ponernos en este punto de nuestra secuencia, antes de aplicar el gradiente de frecuencia.
Entonces aquí lo que tenemos es que nuestros hidrógenos están girando y todos giran en la misma dirección de fase. Entonces nosotros podemos ver que nuestra fase acumulada es más o menos así. Pero en realidad lo que está pasando es que cada una de estas líneas tiene una fase dada y nosotros la estamos recolectando aquí y entonces la suma de todas las fases es esta línea amarilla que nosotros vemos acá. Entonces, ¿qué pasa si antes de este punto yo aplico un gradiente de fase? ¿Qué viene siendo el gradiente de fase? Pues el gradiente de fase viene siendo igual un campo magnético muy pequeño que lo que va a afectar es la fase de los hidrógenos y va a cambiarlas. Veamos cómo queda esto entonces al cambiarlo. Pues la fase de estos hidrógenos va a girar entre más grande sea el gradiente en una dirección dada. Y cuando no se aplica ningún gradiente, pues no hay ningún cambio en la dirección de fase de estos protones. Entonces, cuando estos protones vuelven a girar, cada uno gira a la misma frecuencia, pero cada uno va en una fase distinta. ¿Cómo se ve esto gráficamente? Pues básicamente, si yo tuviese todas las fases de cada uno de estos protones, vería algo así. Pero como apliqué el gradiente de fase, estas fases se desfasan, unas con respecto a las otras. La suma de estas fases entonces ahora es menor. Sin embargo, el equipo conoce entonces cuáles spins están más arriba y cuáles spins están más abajo dependiendo de la fase en la que estén ellos ahora procesando. Volvemos a la señal. Entonces la señal yo la tomo en el tiempo y en el tiempo tomo entonces los datos de frecuencia con una coloración que viene dada por la fase en la que yo esté estudiando. La suma entonces de las frecuencias y las fases más o menos hace que los protones se vean girando de esta manera. Ahí vimos cómo los protones estaban desfasados y cómo las frecuencias eran distintas. ¿Qué pasa entonces si yo aplico un gradiente de fase más alto que este que está aquí? Pues si mi gradiente de fase ahora es más alto, yo lo que estoy haciendo es completando unas líneas que están más desfasadas. Y al estar más desfasadas, la señal entonces se reduce. Nuevamente, si yo mido mi fase y mi frecuencia, vería algo así. Y completaría una línea de colores que se ve con una señal más baja. Por último, si yo hago un gradiente todavía más grande, hago un desfase mayor y vería una línea más negra. Pues básicamente eso es lo que hace el equipo. Ir acumulando diferentes líneas de fase e ir llenando diferentes espacios o diferentes líneas del espacio K con información diferente hasta completar todo el espacio K. Nosotros veríamos una imagen del espacio K representada así, pero en realidad en señales y frecuencias se ve más o menos así. Y al aplicar la transformada de Fourier de esto, obtenemos una imagen como las que conocemos. Entonces, el espacio K es una acumulación de frecuencias y de fases. Necesito una frecuencia todo el rato, pero necesito distintas fases para completar tantas líneas tenga mi imagen. Por eso tengo que repetir muchas veces la fase para completar una imagen, pero con solo una frecuencia ya tengo la información que necesito.